más conectadas con los argentinos y el vínculo que tuvo Francisco durante su papado de poco más de 12 años, desde marzo de 2013 hasta este abril de 2025. Hola Maxi, hola Marian, bienvenidos a esta edición especial, por supuesto, de Más Data a la tarde. Vamos a ir ya a uno de nuestros móviles con Ramiro Fornataro. Hola Ramiro, buenas tardes. ¿Dónde estás y qué está pasando en ese momento? Juan Pablo, ¿cómo estás? Estamos acá en la Basílica de Luján y le agradecemos mucho al arzobispo de Mercedes y Luján, Jorge Eduardo. Bueno, gracias por tu tiempo y sobre todo en estas horas, ¿no? de tanta emoción para vos. Acabamos de celebrar la misa porque esta es una casa de nuestro pueblo argentino, pero una casa del cardenal Bergoglio, del Papa Francisco, ¿no? Entonces, cuando yo escuché y me sorprendí a la mañana con esta noticia, dije, no, bueno, celebremos una misa y recién terminamos la misa de 12, ¿sí? Así que sí, con mucho sentimiento encontrado, ¿no? Porque ayer celebramos la Pascua, que es la resurrección del Señor, y hoy amanecemos con esta noticia, bueno, alegría y tristeza al mismo tiempo, ¿no? Arzobispo, mucho gusto, soy Juan Pablo Barsky. Quiero preguntarle por el legado de Francisco. ¿Qué intentó construir en estos 12 años de papado y cuánto de lo que construyó hoy está visible y decididamente influye en la fe de los católicos? Buenas tardes, Juan Pablo. Yo creo que es una figura que la vamos a ir redescubriendo a medida que pasa el tiempo, lo que dijo y lo que hizo. A mí me parece que él fue un profeta de este tiempo, ¿no? Cuando yo hablo de profeta no estoy diciendo alguien que predice el futuro, sino alguien que es capaz de interpretar lo que Dios siente para este tiempo concreto. Y yo creo que el Papa Francisco interpretó que el sentimiento de Dios es especialmente con los que están al margen de la vida, al margen de las cosas, al margen de la sociedad. Creo que él fue un hombre de una palabra valiente, muy valiente, poniéndose a favor del sufrimiento humano, ¿no? De todo el sufrimiento humano, sin distinción. Un papa que, como bien escuchábamos recién, se educó en la Argentina, tiene los valores, tiene la forma argentina, pero tuvo la capacidad de ser un hombre del mundo, un hermano universal. Un profeta, una voz que, como todo profeta, siempre es una voz que incomoda. Algunas veces cae bien y a veces cae mal, porque el mensaje que tiene es un mensaje muy fuerte para dar. Y el mensaje que yo creo que dio Francisco, y esto no tiene marcha atrás porque es un mensaje necesario, un mensaje para este tiempo, es que toda persona, absolutamente toda persona es valiosa. Nosotros estamos acá en Luján, que es una casa que recibe a todo el mundo. Acá la Virgen recibe a todo el mundo. Él vino muchas veces acá. Y acá viene mucha gente pobre, mucha gente que nosotros la escuchamos y es gente sencilla, pero que su vida habla, su vida es una vida con autoridad, con la autoridad de la vida. Bueno, yo creo que eso que el Papa vio acá lo pudo transmitir al mundo, ¿no? Él nos ha dicho, no se olviden, no dejen, no podemos descuidar a nadie que esté sufriendo, migrante, alguien que esté al margen por la pobreza, por la condición cultural, nadie puede quedar afuera. Creo que ese es el mensaje del Papa Francisco. ¿Hay un antes y un después del Papa Francisco en la Iglesia? ¿Es de alguna manera un relanzamiento? ¿Hay una nueva Iglesia a partir, insisto, de la figura de Francisco, de Jorge Bergoglio? Creo que es una pregunta importante para poder charlarla tal vez con más serenidad, pero yo no puedo dejar de conectar al Papa Francisco con el Concilio Vaticano II y con todo lo que vino pasando después del concilio. Posiblemente el Papa Francisco aceleró ese camino conciliar. El camino conciliar fue justamente esto, ¿no? El de reconocer que la Iglesia no puede estar separada de la realidad del mundo, tiene que estar en diálogo. Y en un diálogo que además tiene que reconocer el valor, lo valioso que hay. Entonces yo creo que el Papa fue un hombre que esto lo supo transmitir con su palabra, con su mensaje, con su doctrina y también con su presencia, con su forma. Vos pensás que es un Papa que dijo, bueno, no nos olvidemos de los que viven en las periferias existenciales y todos sus viajes apostólicos fueron viajes a la periferia.
Él fue un hombre que no solamente habló, sino que también obró, dijo. Yo creo que vamos a tener que estar atentos como legado a los gestos de Francisco, que estoy seguro que van a aparecer muchos que no son conocidos, que son desconocidos, pero que son muy potentes, ¿no? Te insisto con Y eso que gestos vos decías. Perdón. No, si la periferia será el nuevo centro. Yo creo que ya lo es. Yo creo que sí, que en la iglesia de Francisco, que es la iglesia católica, la iglesia del concilio, esto es una realidad. Pero porque en la periferia está la persona, y especialmente la persona que sufre. En el fondo, toda persona es valiosa. En un mundo que descarta, que puede descartar, en un mundo que margina, bueno, el mensaje de Francisco, proféticamente hablando, le guste a quien le guste, de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, del centro, de la periferia, él se encargó de transmitir que la persona es lo valioso y nosotros no podemos desconocer cada persona. Cada persona es una palabra de Dios para el mundo, incluso los que están por nacer, incluso los viejos, los ancianos, que muchas veces nosotros tenemos la tentación de, porque ya no son productivos, dejarlo al margen. Bueno, el Papa fue un hombre que puso en el centro a la persona. Creo que la periferia es la persona. Creo que el gran mensaje del Papa Francisco es que toda persona es valiosa. Arzobispo, muchísimas gracias por estos minutos con Más Data a la Tarde. Gracias, Ramiro, también. Gracias, recemos por Francisco que lo pidió. Como siempre dijo, recen por mí desde el primer día de su papado. Vamos a conversar ahora con José María del Corral, que es director de Escolas Ocurrentes, un proyecto muy vinculado con Francisco. De hecho, José María viaja mañana a Roma para participar de estas ceremonias del funeral que van a durar 2 semanas, y hay 9 días de duelo, 7 en la Argentina, decretados por el presidente Milei. José María, buenas tardes, gracias por sumarse a este programa tan especial. Para empezar, quiero su mirada a través de lo que lo conoció y cómo interactuó de Francisco, del Papa Francisco. Gracias, Juan Pablo, gracias por llamar. Yo me vuelvo mañana para Roma, había venido a Argentina a pasar la Pascua con mi familia y nuevamente me sorprendió porque cuando decían que moría, no murió y se murió en el momento que no esperábamos que se muera. Así que bueno, son sus travesuras que la hizo hasta el final. Y lo primero es, acabo de tener una reunión con jóvenes de escuelas había de Mozambique, de todos los países, y transmito la tristeza de los jóvenes y la esperanza, porque decían los chicos de Tofo, en Mozambique, de las escuelitas de surf, igual que los de Mar del Plata y de muchos lugares del mundo, decían, somos su legado y nosotros estamos vivos, y si estamos vivos nosotros, está vivo Francisco. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes de Argentina es que los jóvenes se sienten el legado de Francisco, de lo que él armó, de este buen lío, en el sentido justamente hagan lío, pero lío del bueno, y los jóvenes están dispuestos a seguir haciendo lío. José María, mucha gente que lo conoce a Bergoglio y conoció, por supuesto, a Francisco durante su papado, me habló de la palabra pastor para definirlo. Recién el arzobispo de Mercedes, de Luján Mercedes, nos decía, fue un profeta, pero no en el sentido de profetizar desde las predicciones, sino desde ese rol más llano. ¿Fue un pastor, Francisco, y sí, comparte el concepto, cómo lo ampliaría de acuerdo, por ejemplo, a lo que fue Escolas Ocurrentes y su intención de conectar a los jóvenes de todo el mundo con la fe, con la religión? Perdón que primero te voy a responder de manera autorreferencial. Para mí no fue un papa, sino un papá. Y un jefe, porque él tiene muchos amigos, más de 1 millón de amigos, pero yo soy laburante. Sí, hace 30 años que laburo con él. Y no apostaba que iba a ser papa. Al contrario, si hubiera sabido que era papa, me rajaba el primer día. Así que te hablo desde ese lugar, sí, claro. no desde otro. Y como le dije a muchos colegas tuyos en Italia y en España y en todos lados, cuando me decían que Francisco iba a renunciar o todas esas cosas que se decían, yo dije que el Papa va a morir en la cancha y va a morir con la camiseta puesta. Y creo que así fue, ¿no? Murió con su gente, y vos hablabas de Luján, ¿no? Él pidió por primera vez que lo entierren en lo que sería la Luján del mundo, en Santa María la Mayor, Madre del Pueblo.
Así que fíjate qué loco, ¿no? Porque a este Papa no va a estar en San Pedro, va a estar en la casa de la Virgen del Mundo, en la Luján del mundo. Así que qué lindo, ¿no? Solamente un Papa argentino podía hacer esas locuras. A 80 metros de suelo argentino, Claro. porque atrás está justamente la embajada. Claro. Tal cual, totalmente. Le decía recién a otro periodista de otro club de fútbol que murió con la camiseta argentina puesta, ¿no? Y creo que nos llevó a un mundial que no nos imaginamos todavía. El tiempo va a decir, Sí. Argentina con él he jugado un mundial que no tiene antecedentes en la historia. Sí, no hay registro histórico. Creo que también hay mucho de política partidaria que terminó, no sé si contaminando, pero sí distorsionando la gestión de Francisco como Papa, como jefe de la Iglesia Católica. Sí, pero bueno, como él dice, eso es chiquitaje. Y en el chiquitaje no... Él me enseñó a no entrar en el chiquitaje, a que siga pensando en los jóvenes y... Bueno, la Nación me acompañó desde el primer día. Te lo pueden decir ahí Fernán Zaguer y todos. Cuando yo empecé con las escuelas de vecinos, juntando chicos de escuelas públicas y privadas en medio de la crisis del 2001, y que Bergoglio me empezó a apoyar, mientras que otros decían que, al contrario, que no había que juntar a unos con otros. A mí me gustó juntar a chicos de la AMIA, Centro Islámico, los evangélicos, y empezamos las escuelas de vecinos para que los chicos sintieran que tenían un lugar en el país, que podían participar y que en vez de gritar que se vayan todos, al revés, había que traer los chicos a lo que pasaba, a los problemas reales de ellos para buscar soluciones, como se buscó el suicidio adolescente de San Antonio de los Cobres, la ley de tallas, y así arrancamos con él, ¿no? Tenía ya sus buenos años y él se empezó a entusiasmar con que era posible cambiar la educación de abajo para arriba, haciendo que los jóvenes dejen de ser el futuro para ser el presente. Y este es el legado que hoy tenemos con Francisco. Y nada, yo hoy también decía tempranito, lloré, por supuesto, mucho, cuando mi hijo me despertó a las 5 de la mañana con esa noticia desde Roma. Pero decía, qué lindo, ¿no? Porque el domingo dijimos Cristo resucitó. Y hoy podemos decir Francisco resucitó. José María, ¿nos podrías contar un poco cómo era la relación del Papa con los jóvenes? Porque era muy intensa, ¿no? Era terrible, no intensa, terrible. Te lo pueden decir todos los vaticanistas. El Papa llegaba a los encuentros con los jóvenes que hacíamos y le cambiaba la cara. Y entre los gendarmes, todo esto te lo puedo decir adentro, decían, uy, entró con los jóvenes de escuelas, chau, no hay más tiempo. Ya se rompía la agenda, se rompían los horarios y estaban todos entregados. Decían, ya está. Y yo siempre digo, era como el abuelo que se encontraba con la familia grande, con todos los nietos. Y fíjate lo que pasó en Indonesia. Cuando fue a Indonesia y se encontró con los chicos que inauguramos la comunidad de escuelas, la que le habló era una musulmana y ella decía, yo soy escuelas, no es que me invitaron. Y terminaron hablando de que el Papa le había devuelto un sentido y se abrazó y lo abrazó y lloraron. Y esa imagen de la musulmana abrazada con el Papa en medio de tantos chicos en Indonesia, y el Papa diciéndole, qué audaz que sos, gracias porque te animás a hablar desde el corazón y no desde la cabeza, no desde la ideología, habló desde el corazón. Y creo que este Papa realmente es un líder auténtico para los jóvenes, porque lo ven coherente, justamente al revés de la mirada del chiquitaje. Lo ven como un líder coherente. Pensaba en el sentido de eso y digo, casi que tenía la misma pregunta que mi compañera, si de alguna manera relanzó la iglesia para los jóvenes, si le dio nuevo aire. Digo, me imagino que cada vez a los jóvenes les cuesta a veces más esa conexión y sin embargo hoy se ve entre los jóvenes un proceso de espiritualidad muy fuerte. Sí, totalmente. Y te diría que relanzó no la iglesia para los jóvenes, sino el sentido a los jóvenes. Es decir, no importa si sos o no de la iglesia, si sos o no creyente. A los jóvenes les dijo, toda vida tiene un sentido. Y ustedes tienen un sentido. No se abandonen, no se dejen explotar por otros, ni por las redes, ni por la violencia, ni porque no se puede hacer nada, sino que luchen porque la vida tiene un sentido. Y no le preguntó, y a escuelas nos dijo, no le pregunten si son católicos o no.
vayan y abracen y encuentren a todos los jóvenes. Y este es nuestro mandato. Nosotros no trabajamos para Francisco al servicio de los jóvenes. Y eso es lo que para mí, ese es su legado. Lo otro será un papa más o un papa menos. Pero el legado de Francisco es a la humanidad, a los jóvenes. José María, muchísimas gracias por estos minutos con Más Data a la Tarde. Un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos siempre. Por favor. Una de las palabras que aparece en las preguntas y en las respuestas desde que conocimos la noticia de la muerte de Francisco es legado. Recién el propio José María Corral, director de Escuelas Ocurrentes, daba su mirada respecto de cuál es el legado de Francisco. Hoy más temprano, el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, decía esto sobre el legado de Francisco. El legado de Francisco es un poquito esta experiencia que yo les compartía en la misa de sentir que estamos un poco huérfanos de padre, de un padre que amó profundamente a su país, que tuvo que aprender a ser padre del mundo, y eso no debe ser nada fácil, y eso a nosotros los argentinos nos costó un poquito. Siempre yo usaba la frase, a Bergoglio no lo hemos dejado ser Francisco, y quizá entonces el legado es asumir que es el padre de todos, que es el Padre de la Misericordia. Recuerdo cuando convocó al Jubileo de la Misericordia en el 2015 e insistía con que Dios es un Padre bueno que nos ama a todos y que no se cansa de perdonarnos y que esa misericordia es la que tenemos que aprender a vivir entre nosotros. El Papa y el Padre de la Alegría. El Papa y el Padre de la Alegría. Me quedo con la última frase de García Cuerva. Hace poco, Francisco, de visita en una cárcel, dijo, la estoy viviendo como puedo. Ya la salud no le respondía como antes, tenía muchos inconvenientes, y esto decía en esta visita a una cárcel. Santità, come si sente prima di tutto? Mi sento sciocco. Questo lo vediamo. Ogni volta che io entro in questi posti mi domando perché loro e non io. Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso. E la vivo come posso. Más allá de no haber visitado la Argentina, e incluso creo que tenemos interpretaciones bastante parecidas respecto de por qué no lo hizo, en 12 años de papado, recordemos que era Cristina Fernández en su segundo mandato, la presidenta cuando fue ungido como Papa Jorge Bergoglio, Papa Francisco en marzo del 2013, luego vinieron los 4 años de Mauricio Macri, los 4 de Alberto Fernández, con la pandemia, y el último tramo de su vida estaba Javier Milei ya como presidente desde el 10 de diciembre de 2023. Siempre estuvo orgulloso de ser argentino, siempre defendió su argentinidad, un tipo muy culto, que evidentemente tenía una preferencia por el peronismo, que eligió esconder o no blanquear tan abiertamente. Entrevistas, creo que una con Jorge Fontevecchia, sí, que reconoce abiertamente que es peronista, y le repregunta, dice, ¿por qué el peronismo usado como crítica, digamos? Sí. Fue una de las pocas en las que concedió eso, siempre trató de esconderse, muy futbolero, descubrió San Lorenzo de Almagro con aquel gran equipo de 1946, él hablaba también de una conexión con su familia a través del básquetbol, es más, le tomó la comunión a Angelito Correa, y el propio Correa, hoy estrella, campeón del mundo y jugó al Atlético de Madrid, lo subió en su Instagram. Él es ungido papa en 2013 y en diciembre de ese año San Lorenzo gana el torneo de apertura con Pizzi y al año siguiente gana por única vez la Copa Libertadores. Así que la conexión con Francisco y el fútbol fue tan próspera para él que vio a San Lorenzo campeón de América y Argentina campeón del mundo. Y cada argentino que le hacía mención al fútbol en esa visita de los miércoles, él prestaba atención. Vos podías hablarle de economía, de política, de peronistas radicales y decía, no, yo por ese
ese camino no voy. Ahora, le hablabas de fútbol, de Lángara, de Subieta, de aquellos vascos de San Lorenzo de Almagro, de equipos más recientes y más antiguos de San Lorenzo, y él conectaba. De hecho, los amistosos a beneficio de escuelas ocurrentes. Hoy Messi subió una historia en Instagram hablando de cuánto mejor hizo el mundo Francisco. Messi no es un futbolista o un deportista que se comprometa tanto. Sí. Obviamente que es muy claro en sus definiciones, pero él elige un tono muy moderado y aquí estamos viendo un Papa distinto, cercano, argentino. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar y una foto de esos encuentros en Roma, en la previa de algún partido de la selección o un amistoso a beneficio de escuelas ocurrentes con esa planta, ¿no? Con esa maceta, también marca registrada de lo que pasaba en esas jornadas futboleras y cercanas a Francisco. Pero Francisco en muchos reportajes habló de la cultura, de no renegar de la historia de tu patria, y este es quizá el corte más contundente al respecto. Algunos sueñan con un futuro utópico. No, la historia ya pasó, no, lo de antes no, ahora empieza. Ahora no empieza nada, te la vendieron. Bernardes, nuestro poeta, termina un verso diciendo: lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene de soterrado. Volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Vamos a ir a la Basílica de San José de Flores con Nico Edwin. Hola Nico, buenas tardes, bienvenido a Más Data a la Tarde. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes para vos, para todo el equipo. Así es, estamos en la Basílica San José de Flores, donde muchísima gente se está acercando a realizar el último adiós al Papa Francisco, posterior a su fallecimiento a sus 88 años, después de este fin de semana de Pascuas, también después de haber tenido una recaída, ¿no? Él en el mes de febrero, después de estar un mes hospitalizado, y mucha gente que se está acercando. A las 19 horas va a haber una misa especial, en la cual, más allá de estar la presencia del arzobispo García Cuerva, me dicen que es probable que venga la vicepresidenta Victoria Villarruel y también el jefe de gobierno Jorge Macri. Esto va a ser a las 7 de la tarde, aquí en la Basílica de San José de Flores. Y si te parece, mira, acá tenemos un testimonio, Claudio, una persona que nos estaba mostrando que le hicieron un regalo, me contaba, a su madre. El Papa Francisco se lo regaló a su madre. Sí, resulta que el Papa Francisco vivía en la calle Membrillar 533 y mi madre en Membrillar 471. Nació en el 34 mi madre y en el 36 Bergoglio. Y bueno, fueron creciendo y fueron amigos junto a los 9 hermanos que tenía mi mamá. Y bueno, y él siempre iba a tomar la merienda a la casa de mi madre. Y cuando tuvo otro de los hijos, mi abuela, él le preguntó: ¿y qué nombre le vas a poner? Y Jorge le dijo: ¿qué nombre le vas a poner? Y mi abuela contestó: Francisco. Y bueno, y con los años mi madre se casó en 1953 y Bergoglio le llevó de regalo un rosario, que estos rosarios simplemente los tenían los obispos más importantes o la gente más allegada al Vaticano, que era con una cruz, con la cruz, y dentro una astilla supuestamente, de la cruz de Jesús. Y acá está el rosario, que yo les voy a mostrar ahora. Ven que está abierto, que se ha roto por los años o vaya a saber qué, y ahí adentro puedes ver
parte de las tillas de la cruz de Jesús. ¿Tiene algo redactado también, puede ser? ¿Tiene algo escrito a puño y letra? ¿Eso también lo escribió él? No, eso es algo escrito por nosotros que no tiene vinculación. Bueno, ¿y qué siente hoy al estar acá? También, bueno, con este presente, ¿qué significó el Papa Francisco? Bueno, como referencia puedo decir que la hermana de Bergoglio, Elena, debe conocer, para que esto sea veraz, a la familia Mateu, que vivía mi mamá era Antonia María Mateu. Debe conocerlo seguramente porque habrán estado juntos. Y siento un profundo dolor por lo que pasó. Simplemente me falta llegar a la resignación, que seguramente va a ser dentro de un largo tiempo. Y decir que él tenía razón en todo. Quizás algunos cuestionan de que no haya venido a la Argentina, pero él no vino a la Argentina por muchas razones, que bueno, él las sabrá. Le agradezco, Claudio. ¿Se va a quedar a la misa a las 19 horas? ¿Se va a quedar? Sí, me voy a quedar. Le agradezco. Les agradezco a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, equipo, las palabras de la gente que se empieza a acercar, algunos con presentes como la historia de Claudio, y fíjate que falta un poquito para las 2 de la tarde, sí, pero se va a quedar hasta las 19 horas, faltan 5 horas todavía para ese momento, y lo decíamos recién, ¿no? Con la posibilidad de que venga la vicepresidenta Victoria Villarruel y también el jefe de gobierno Jorge Macri. Muchas gracias, Nico. Donald Trump ha dispuesto la bandera media asta como expresión de duelo por la muerte de Papa Francisco. Vamos a conversar con Loris Sanata, historiador. Hola Loris, un placer tenerlo aquí en Más Data a la tarde. Y me interesa mucho su mirada de estos 12 años de papado de Francisco. Y si hay una característica destacada del legado, de lo que viene a continuación, más allá de quién sea el próximo Papa. El legado de Francisco es un legado que, bueno, como siempre, como todos los legados, lo veremos con el tiempo. Es muy difícil entender ahora cuál será su legado. Yo por ahora me limito a considerar un aspecto que me pareció dominante en su pontificado, y no me refiero a la vida interna de la Iglesia, un poco porque yo soy un estudioso de la política y un poco porque al no ser miembro de la Iglesia Católica, al no ser creyente, no quiero tocar cuerdas sensibles en un día como hoy. Habrá tiempo para debatir, ¿no?, todo esto, pero lo que sí observo es que por su formación, una formación bien coherente con la tradición del nacional católica o nacional popular, si la queremos llamar así, argentina, creo que él haya contribuido mucho a desvincular, no digo desvincular totalmente, sería imposible, pero a desvincular el catolicismo de su herencia europea. O sea, deseuropeizó en gran medida la Iglesia Católica. Y esto tiene consecuencias, va a tener consecuencias en caso de mantenerse esta línea, pues tampoco se puede prever si será así y hasta qué punto, pero va a tener consecuencias tanto de tipo geopolítico como de tipo cultural muy grandes, muy profundas. Esto sí, para mí es el legado principal. Loris, ¿y qué significa deseuropeizar? Significa que, a ver, para citar algunos grandes, o para no citar, pero aludir sí a algunos grandes filósofos, ¿no?, contemporáneos, para muchos la historia europea contemporánea, esta especie de milagro de las últimas décadas, ¿no? O sea, esta conjunción en Europa entre democracia liberal, derechos humanos del individuo, prosperidad económica, es una mezcla prácticamente única debida a la progresiva hibridización entre la tradición
católica o cristiana y la tradición ilustrada. O sea, se batallaron, se pelearon entre ellas, pero la una fue de estímulo a la otra. En la formación de Bergoglio no es así. Bergoglio es hijo de otro tipo de catolicidad, dentro de la cual la modernidad ilustrada siempre fue el adversario, para no decir el enemigo histórico, porque es aquella que terminó con la cristiandad hispánica. Entonces su visión, no casualmente, es una visión muy diferente del catolicismo, o fue una visión muy diferente del catolicismo europeo, mucho más extraña, ajena a la hibridización con la racionalidad, con la democracia, con la economía de mercado, y mucho más cercana a una idea a veces un poco romántica de la catolicidad popular, que es una catolicidad muy poco racional, muy poco vertida a la cultura del mercado y de la democracia de tipo liberal. Simplemente así, después cada uno que traiga sus consecuencias, como quiera. En ese sentido, la elección del próximo Papa, ¿crees que la moneda puede caer justamente para alguien que no sea europeo, teniendo en cuenta que hoy el principal candidato probablemente sea Pietro Parolin, ¿no? No sé, los nombres que se hacen demasiado antes del cónclave generalmente no tienen mucha suerte. Parolin en realidad estuvo muy cercano al Papa, pero según entiendo no goza de extraordinaria popularidad. El mismo Bergoglio en realidad lo tuvo a su lado, pero le pasó encima muchas veces en las relaciones internacionales. En muchos lugares estratégicos, por ejemplo, utilizó los servicios diplomáticos, llamémoslos así, informales de la comunidad de Sant'Egidio, pasándole por encima al mismo secretario de Estado. No sé, no sabemos, pero sí es cierto que es muy probable que haya continuidad de línea eclesial y pastoral, porque el cónclave está formado en gran mayoría por cardenales nombrados por él y muy parecidos a él. Pero sí habría una diferencia en caso de ser un europeo o un no europeo, yo creo. Un europeo matizaría mucho esta visión casi antioccidental que él manifestó durante su pontificado. Loris, ha sido un placer como siempre. La seguimos pronto. Gracias. Gracias mil. Loris Anata, historiador, charlando con nosotros. Vamos ya a la Catedral Metropolitana. Allí está